Mi nombre es Camila, y durante 43 años creí que era la oveja negra de mi familia. Creí que mi padre me odiaba, que nunca fui lo suficientemente buena para él, que mis hermanos eran sus favoritos, y que yo no merecía ni un centavo de su fortuna. Pero el día que el juez leyó ese testamento secreto en la corte, todo cambió para siempre. Todo comenzó cuando tenía 18 años. Era el día de mi graduación de la preparatoria, y yo había trabajado tan duro para obtener las mejores calificaciones. Había conseguido una beca completa para estudiar medicina en la universidad más prestigiosa del país. Estaba tan emocionada de contarle a mi padre, don Roberto Vázquez, el hombre más rico de nuestra ciudad, dueño de una cadena de hoteles que se extendía por todo el país. Recuerdo perfectamente ese día. Llegué a casa corriendo con mi certificado de graduación y la carta de aceptación de la universidad. Mi padre estaba en su oficina, como siempre, revisando papeles de sus negocios. Toqué la puerta con tanta emoción que mis manos temblaban. «Papá, tengo grandes noticias», le dije entrando sin esperar respuesta. Él levantó la vista de sus documentos con esa expresión fría que siempre tenía cuando me veía. «Conseguí la beca completa para estudiar medicina. Puedo convertirme en doctora, papá. Sé que siempre has querido que alguien de la familia sea profesional y yo puedo lograrlo». Lo que pasó después me marcó para toda la vida. Mi padre tomó los papeles de mis manos, los miró por unos segundos y luego los tiró a la basura. «Camila, deja de soñar con tonterías. Las mujeres no necesitan estudiar carreras tan complicadas. Tu lugar está en la casa, ayudando a tu madre. Además, ya hemos decidido que te casarás con el hijo de los Mendoza el próximo año. Eso será mucho más útil para los negocios de la familia». Mis sueños se hicieron pedazos en ese momento. «Pero papá, yo no quiero casarme. Quiero estudiar. Quiero ser alguien en la vida. Quiero hacer algo importante». Él se levantó de su escritorio y me miró con desprecio. «No quiero volver a oír hablar de esta universidad. Ya está decidido. Y si sigues con estas rebeldías, será mejor que busques otro lugar donde vivir». Esa noche lloré hasta quedarme dormida. A la mañana siguiente, empaqué mis pocas pertenencias y me fui de la casa. No tenía a dónde ir, pero prefería vivir en la calle antes que renunciar a mis sueños. Mi madre, doña Carmen, me suplicó que me quedara, pero yo sabía que si cedía, en ese momento, nunca podría ser libre. Durante los siguientes años, trabajé en todo lo que pude para pagar mis estudios. Lavé platos en restaurantes, limpié casas, cuidé niños, trabajé en tiendas de ropa. A veces dormía en la biblioteca de la universidad porque no tenía dinero para pagar una habitación, pero nunca me rendí. Cada vez que quería darme por vencida, recordaba las palabras de mi padre y eso me daba más fuerza para continuar. Mientras tanto, mis hermanos mayores, Carlos y Miguel, vivían como príncipes. Mi padre les había regalado apartamentos lujosos, carros deportivos y puestos importantes en la empresa familiar. Ellos nunca tuvieron que trabajar un día en sus vidas. Carlos se la pasaba de fiesta en fiesta, gastando el dinero de papá en alcohol y apuestas. Miguel no era mucho mejor. Había abandonado sus estudios de administración para dedicarse a lo que él llamaba inversiones, pero que en realidad eran esquemas para perder dinero. Durante mis años de universidad, ocasionalmente me encontraba con mi familia en eventos sociales de la ciudad. Siempre me trataban como si fuera una extraña. Mi padre ni siquiera me dirigía la palabra. Mis hermanos me veían con lástima, como si yo fuera una loca que había elegido la vida difícil cuando podría haber tenido todo fácil. Una vez, en la boda de un primo, mi tía Rosa se acercó a mí. «Camila, mija, ya es hora de que dejes este capricho y vuelvas con tu familia. Tu padre está envejeciendo y podría perdonarte si le pides disculpas». Le respondí con toda la dignidad que pude reunir. «Tía, yo no tengo nada de qué disculparme. Solo estoy viviendo mi vida como creo que debo vivirla». Los años pasaron y finalmente me gradué como médica. Conseguí una residencia en el hospital más importante de la ciudad y después me especialicé en pediatría. Era trabajo duro, pero cada niño que ayudaba, cada vida que salvaba, me llenaba de una satisfacción que sabía que mis hermanos nunca podrían entender. Había encontrado mi propósito en la vida. Un día, mientras estaba en el hospital, recibí una llamada de mi madre. Estaba llorando. «Camila, tu padre está muy enfermo. Tiene cáncer y los doctores dicen que le quedan pocos meses de vida. Por favor, ven a verlo. Sé que han tenido diferencias, pero sigue siendo tu padre». Mi primer impulso fue colgar el teléfono. Después de todo lo que había pasado, después de todos los años de rechazo y desprecio, ¿por qué debería ir a verlo ahora? Pero algo en mi corazón me decía que fuera, no por él, sino por mí. Necesitaba cerrar ese capítulo de mi vida. Cuando llegué al hospital donde estaba internado mi padre, me sorprendió lo frágil que se veía. El hombre que una vez me había parecido invencible,
Ahora era solo un anciano débil conectado a máquinas. Mis hermanos estaban ahí, por supuesto, pero se fueron en cuanto me vieron entrar. Me quedé junto a su cama en silencio. Él abrió los ojos y me miró. Por primera vez en mi vida, vi algo diferente en su mirada. No era el desprecio de siempre, sino algo que parecía arrepentimiento. «Camila», susurró con voz débil, «viniste». Yo no sabía qué decir, así que simplemente asentí. Él trató de incorporarse un poco. «Hay tantas cosas que quiero decirte, mija, tantas cosas que hice mal». Durante las siguientes semanas, visité a mi padre todos los días después del trabajo. Poco a poco, comenzamos a hablar. Me contó sobre su propia infancia, sobre cómo su padre había sido aún más duro con él, sobre cómo había crecido, creyendo que el amor se demostraba siendo estricto y exigente. Me dijo que siempre había estado orgulloso de mí, pero que no sabía cómo demostrarlo. «Camila, cuando tiraste esos papeles de la universidad a la basura, no fue porque no creyera en ti, fue porque tenía miedo de perderte. Sabía que si te dejaba ir a estudiar lejos, nunca volverías. Y tenía razón, ¿verdad? Pero me equivoqué al tratar de retenerte de esa manera». Sus palabras me conmovieron, pero una parte de mí seguía dolida. «Papá, yo nunca quise irme para siempre. Solo quería que me apoyaras en mis sueños. Quería que estuvieras orgulloso de mí». Él tomó mi mano con sus manos temblorosas. «Siempre estuve orgulloso de ti, Camila. Eres la más fuerte de mis hijos, la más inteligente, la más determinada. Tus hermanos, ellos son buenos muchachos, pero nunca tuvieron tu coraje, tu dedicación. Yo sabía que sin importar lo que pasara, tú ibas a estar bien, pero me equivoqué al pensar que eso significaba que no necesitabas mi amor». Una noche, mi padre me pidió que me quedara después de que se fueran las enfermeras. Sacó de debajo de su almohada un sobre sellado. «Camila, quiero que guardes esto, pero no lo abras hasta después de mi funeral. Prométeme que no dirás nada a tus hermanos sobre esto». Tomé el sobre sin entender muy bien qué pasaba. Él continuó: «En ese sobre hay algo muy importante. Digamos que es mi verdadero testamento. El que leerán en público después de mi muerte no es el verdadero. Ese sobre contiene lo que realmente quiero que pase con mi herencia». 2 semanas después, mi padre falleció. El funeral fue un evento enorme, con cientos de personas que venían a presentar sus respetos al hombre más rico de la ciudad. Durante toda la ceremonia, mis hermanos actuaron como los dolientes principales, recibiendo condolencias y hablando sobre lo mucho que extrañarían a papá. Yo me mantuve en silencio, con el sobre secreto guardado en mi bolso. Una semana después del funeral, todos fuimos citados a la oficina del abogado de la familia, el licenciado Herrera, para la lectura del testamento. Llegué un poco tarde porque había tenido una emergencia en el hospital. Cuando entré, mis hermanos ya estaban ahí con sus esposas, todos vestidos de luto, pero con caras que no podían ocultar su emoción por saber cuánto dinero iban a heredar. El licenciado Herrera comenzó a leer. «Yo, Roberto Vázquez, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro este como mi última voluntad y testamento». Leyó las típicas cláusulas legales y luego llegó a la parte importante. «Dejo todos mis bienes, propiedades y empresas a mis hijos Carlos y Miguel Vázquez para que los dividan en partes iguales. A mi hija Camila Vázquez, quien eligió alejarse de la familia y rechazar nuestros valores, no le dejo nada, pues ha demostrado que no necesita ni quiere nuestra ayuda». Mis hermanos no pudieron contener su alegría. Carlos incluso sonrió abiertamente. Miguel le dio palmadas en la espalda. «Bueno, Camila», dijo Carlos con falsa compasión, «supongo que ahora entiendes las consecuencias de tus decisiones. Papá siempre fue justo». Yo me quedé sentada en silencio, sintiendo cómo todas las miradas se dirigían hacia mí. Esperaban que me pusiera a llorar, que les rogara, que les pidiera perdón. Pero yo recordé el sobre que tenía en mi bolso. Sin decir una palabra, me levanté y se lo entregué al licenciado Herrera. «Disculpe, licenciado, pero mi padre me pidió que le entregara esto después de la lectura del primer testamento. Dijo que era muy importante». El abogado tomó el sobre con sorpresa y lo abrió. Su expresión cambió completamente mientras leía el contenido. Miró a mis hermanos, luego a mí, y después volvió a leer el documento. Esto es muy inusual. Señora Camila, ¿está usted al tanto del contenido de este documento?» «No, señor. Mi padre me pidió que no lo abriera». El licenciado Herrera se aclaró la garganta. «Bien, entonces procederé a leer este segundo documento, que aparentemente es el verdadero testamento de don Roberto Vázquez. Está fechado una semana después que el primero y tiene su firma autenticada». Comenzó a leer. «Yo, Roberto Vázquez, revoco completamente mi testamento anterior y declaro este como mi única y verdadera última voluntad. He decidido hacer esta farsa del primer testamento para probar el carácter de mis hijos una vez más.
Mis hermanos se miraron con confusión. ¿Qué estaba pasando? El abogado continuó. Durante estos años, he observado a mis 3 hijos muy cuidadosamente. Carlos y Miguel han demostrado ser irresponsables con el dinero, perezosos en el trabajo, y solo se preocupan por lo que pueden obtener de mí sin dar nada a cambio. En cambio, mi hija Camila, a quien traté injustamente durante años, ha demostrado ser trabajadora, honesta, determinada y exitosa por sus propios méritos. La cara de mis hermanos comenzó a cambiar. Carlos se puso pálido y Miguel empezó a sudar. Por lo tanto, continuó el licenciado, declaro que Camila Vázquez será la única heredera de todos mis bienes, propiedades y empresas. Ella ha demostrado que puede triunfar sin mi ayuda, por lo tanto, confío en que sabrá qué hacer con mi ayuda. A Carlos y Miguel les dejo únicamente una pensión mensual equivalente a un salario básico, suficiente para vivir dignamente, pero no para mantener el estilo de vida de lujo al que están acostumbrados, a menos que decidan trabajar honestamente por primera vez en sus vidas. El silencio en la oficina era ensordecedor. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Después de todos estos años de rechazo, de sentirme como la oveja negra, resultaba que mi padre había estado observando todo y había llegado a conclusiones que nunca imaginé, pero el testamento no había terminado. El abogado siguió leyendo. Además, dejo una carta personal para Camila, que deberá ser leída en voz alta en presencia de toda la familia. Abrió un segundo sobre y comenzó a leer con voz clara. Mi querida Camila, si estás escuchando esta carta, significa que mi plan funcionó. Sé que parecerá cruel lo que hice, pero necesitaba que tus hermanos mostraran su verdadero carácter ante el testamento falso. Como imaginé, no mostraron ni una pizca de tristeza por tu supuesta exclusión de la herencia. Solo satisfacción. Camila, fuiste siempre mi hija favorita, aunque nunca te lo dije. Tu fuerza, tu determinación, tu bondad. Todo eso me recordaba a mí mismo cuando era joven y tenía sueños. Pero yo cometí el error de volverme duro y materialista con los años. Tú nunca perdiste tu esencia. Cuando te fuiste de casa para seguir tus sueños, me sentí devastado, pero también extremadamente orgulloso. Sabía que estabas haciendo lo correcto, aunque mi orgullo no me permitiera admitirlo en ese momento. Durante todos estos años, he seguido tu carrera en secreto. Sé de cada uno de tus logros, de cada vida que has salvado, de cada sacrificio que has hecho. Tengo amigos en el hospital donde trabajas. Ellos me han contado sobre la doctora Camila Vázquez, que trabaja dobles turnos para ayudar a familias que no pueden pagar el tratamiento de sus hijos. Me han contado sobre cómo donaste tu propio salario para comprar medicinas para niños pobres. Me han contado sobre tu reputación como la médica más dedicada y compasiva del hospital. Todo este tiempo, mientras tus hermanos gastaban mi dinero en frivolidades, tú estabas construyendo algo mucho más valioso, un carácter sólido y una vida con propósito. La SIN, empresa que estás heredando, no es solo una cadena de hoteles. En los últimos años, la he convertido secretamente en algo más. Hemos estado financiando clínicas gratuitas en comunidades pobres, becas de estudio para jóvenes sin recursos y programas de ayuda médica. Pensé que tú serías la única de mis hijos capaz de continuar con esta labor. Sé que es mucho pedir tu perdón después de todos estos años de frialdad. No espero que me perdones inmediatamente, pero espero que entiendas que todo lo que hice, aunque estuvo mal, fue porque te amaba demasiado y no sabía cómo demostrártelo. Eres millonaria ahora, Camila, pero sé que eso no te cambiará. Sigues siendo la misma niña que quería estudiar medicina para ayudar a otros, solo que ahora tienes los recursos para ayudar a muchísimas más personas. Por favor, perdona a tus hermanos. Son débiles, pero no malvados. Dale una oportunidad de demostrar que pueden cambiar. Y por favor, perdóname a mí también, aunque sea después de muerto. Te amo. Hija mía, siempre te amé. Tu padre, Roberto Vázquez. Cuando el abogado terminó de leer, las lágrimas corrían por mi rostro. No eran lágrimas de alegría por la herencia, sino lágrimas por todas las oportunidades perdidas de tener una buena relación con mi padre mientras estaba vivo. Mis hermanos estaban en shock. Carlos fue el primero en reaccionar. Esto es imposible. Papá no puede haber hecho esto. Camila no merece nada. Ella fue quien se alejó de la familia. Miguel se unió. Vamos a impugnar este testamento. No es justo. Nosotros siempre estuvimos aquí. Siempre fuimos obedientes. Yo me sequé las lágrimas y los miré. Por primera vez en mi vida, no sentí rabia hacia ellos, sino lástima. Carlos, Miguel, no voy a pelear con ustedes. Papá les está dando una oportunidad de cambiar, de trabajar, de construir algo por ustedes mismos. La pensión que les deja es más de lo que gana la mayoría de la gente en esta ciudad. Pero nosotros estamos acostumbrados a más, gritó
Carlos, no puedes pretender que vivamos como pobres. Yo viví como pobre durante años y sobreviví. Ustedes también pueden hacerlo. Además, si realmente quieren más, pueden trabajar en la empresa. Las puertas están abiertas para ustedes, pero tendrán que empezar desde abajo y demostrar su valor. El licenciado Herrera intervino. Señores, el testamento es completamente legal y válido. Don Roberto estaba en plenas facultades mentales cuando lo escribió. Tiene testigos y está debidamente autenticado. Cualquier impugnación será inútil y solo gastará el dinero que van a recibir en honorarios de abogados. Durante las siguientes semanas, mis hermanos trataron de impugnar el testamento, tal como había predicho el abogado. Contrataron a los mejores abogados de la ciudad, pero después de revisar todos los documentos, les confirmaron que el testamento era inatacable. Mientras tanto, yo me sumergí en el estudio de todas las empresas y propiedades que había heredado. Descubrí que mi padre tenía razón. En los últimos años había transformado secretamente el negocio. Además de los hoteles, teníamos 3 clínicas gratuitas operando en barrios pobres, un programa de becas que había ayudado a más de 500 jóvenes a estudiar carreras universitarias, y un fondo de ayuda médica que cubría tratamientos costosos para familias de escasos recursos. Todo esto se manejaba de manera muy discreta. Mi padre nunca había buscado publicidad o reconocimiento por estas obras de caridad. Simplemente las había hecho porque creía que era lo correcto. Un día, mientras revisaba los libros contables en la oficina que había sido de mi padre, encontré un álbum de fotos escondido en un cajón. Cuando lo abrí, me quedé sin aliento. Estaba lleno de recortes de periódicos sobre mi carrera médica, fotos mías graduándome de la universidad. Alguien debió habérselas enviado. Artículos sobre pacientes que había ayudado, reconocimientos que había recibido del hospital. En la última página había una foto mía trabajando en una clínica gratuita durante mis días libres, algo que yo hacía desde hacía años. En el reverso de la foto, con la letra de mi padre, decía: mi hija Camila, de quien estoy más orgulloso de lo que las palabras pueden expresar. Ojalá tuviera el valor de decírselo. Esa noche lloré más de lo que había llorado en toda mi vida. Por todas las oportunidades perdidas, por todas las conversaciones que nunca tuvimos, por todo el amor que existía pero que nunca se expresó adecuadamente. 2 meses después de heredar la fortuna de mi padre, decidí hacer algo que él habría aprobado. Convoqué a una reunión familiar en la casa principal, la casa donde había crecido y de la cual me había ido hacía tantos años. Mis hermanos llegaron con sus abogados, probablemente pensando que había cambiado de opinión sobre el testamento. En cambio, les presenté una propuesta. Carlos, Miguel, he estado pensando mucho sobre lo que papá quería realmente. Sí, quería castigarlos por su comportamiento, pero también quería darles una oportunidad de redimirse. Yo no voy a cambiar el testamento, pero sí voy a ofrecerles algo. Les expliqué mi plan. Había decidido dividir las empresas en diferentes divisiones. La división hotelera tradicional sería manejada por un equipo de administradores profesionales. La división de obras sociales la manejaría yo directamente, junto con mi trabajo en el hospital, pero iba a crear una nueva división de desarrollo inmobiliario responsable, enfocada en construir viviendas accesibles para familias de clase media. Si ustedes quieren, pueden dirigir esta nueva división, pero van a tener que trabajar de verdad. Van a empezar con salarios normales y van a tener que demostrar resultados. Si lo hacen bien, podrán ganar mucho más de lo que gastaban cuando papá les daba todo gratis. Carlos y Miguel se miraron entre sí. Era obvio que no estaban acostumbrados a la idea de trabajar de verdad, pero también sabían que era la mejor oferta que iban a recibir. ¿Y si no queremos trabajar?, preguntó Miguel. Entonces seguirán viviendo con la pensión que les dejó papá. Es su decisión. Después de mucha discusión entre ellos y con sus esposas, finalmente aceptaron la propuesta. No tenían muchas otras opciones. Los primeros meses fueron difíciles. Mis hermanos no estaban acostumbrados a levantarse temprano, a tomar decisiones importantes, a asumir responsabilidades reales. Hubo momentos en que quisieron renunciar, pero sus esposas los presionaron para que continuaran. Poco a poco, algo cambió en ellos. Carlos descubrió que tenía talento para las negociaciones y las relaciones públicas. Miguel resultó ser muy bueno para la planificación y la logística. Por primera vez en sus vidas, estaban construyendo algo con sus propias manos y sus propias mentes. 1 año después de la muerte de mi padre, nos reunimos para celebrar el primer aniversario de la empresa de desarrollo inmobiliario. Habían completado exitosamente 3 proyectos de vivienda accesible,
creando más de 200 empleos y proporcionando hogares dignos a cientos de familias. Durante la celebración, Carlos se acercó a mí. Camila, quiero pedirte perdón por todo lo que pasó, por cómo te tratamos cuando éramos jóvenes, por cómo reaccionamos cuando se leyó el testamento. Papá tenía razón sobre nosotros, y tenía razón sobre ti. Miguel se unió a la conversación. Nunca pensé que diría esto, pero estos han sido los mejores meses de mi vida. Por primera vez, me siento orgulloso de algo que he hecho. Me siento útil. Esa noche, mientras manejaba de regreso a mi apartamento, reflexioné sobre todo lo que había pasado. Mi padre había muerto, pero de alguna manera había logrado unir a su familia después de años de separación. Su plan había funcionado perfectamente. Los siguientes años fueron los más satisfactorios de mi vida. Continué trabajando como médica, pero ahora también supervisaba las obras sociales de la empresa. Expandimos las clínicas gratuitas a 10 ubicaciones diferentes. El programa de becas ayudó a más de 2.000 jóvenes a estudiar carreras universitarias, y la división de vivienda accesible de mis hermanos se convirtió en un modelo nacional de desarrollo responsable. Un día, 5 años después de la muerte de mi padre, recibí una llamada del alcalde de la ciudad. Quería otorgarme una medalla por mis contribuciones a la salud pública y el desarrollo social. Durante la ceremonia, mencionó que las clínicas que habíamos construido habían reducido la mortalidad infantil en los barrios pobres en un 40%. Mientras recibía la medalla, pensé en mi padre. Finalmente había encontrado la manera de hacerlo sentir orgulloso de mí, aunque ya no estuviera aquí para verlo. Esa noche, visité su tumba por primera vez desde el funeral. Le llevé una copia del artículo del periódico sobre la ceremonia y se la leí en voz alta. Papá, espero que donde quiera que estés, sepas que finalmente entendí lo que querías enseñarme. No, se trataba del dinero. Se trataba de la responsabilidad que viene con el dinero. Se trataba de usar nuestras bendiciones para bendecir a otros. Hoy, 10 años después de su muerte, puedo decir honestamente que mi padre me dio el regalo más grande que un padre puede dar a su hija. Me enseñó que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que hereda, sino por lo que hace con lo que hereda. Mis hermanos y yo ahora tenemos una relación muy diferente. Trabajamos juntos. Nos respetamos mutuamente y hemos aprendido a valorar lo que cada uno aporta a la familia. Ellos nunca serán médicos como yo, pero han encontrado su propio camino para contribuir al bienestar de otros. A veces la gente me pregunta si estoy molesta con mi padre por todos esos años de frialdad y rechazo aparente. La verdad es que no. Ahora entiendo que él estaba haciendo lo que creía mejor para forjar mi carácter, y aunque sus métodos fueron cuestionables, no puedo negar que funcionaron. Soy quien soy hoy, porque aprendí a ser independiente, a luchar por mis sueños, a no rendirme ante las adversidades. Si mi padre me hubiera dado todo fácilmente cuando era joven, probablemente nunca habría desarrollado la fuerza y la determinación que ahora uso para ayudar a otros. La herencia que recibí no fue solo dinero y propiedades, fue una lección sobre el carácter, sobre la perseverancia, sobre el verdadero significado del éxito. Fue una lección sobre el amor, aunque ese amor se expresara de maneras que en su momento no pude entender. Ahora, cuando veo a padres jóvenes luchando por criar a sus hijos de la mejor manera, siempre les digo, a veces el amor más grande es el que no se ve en el momento, sino el que se revela con el tiempo. Mi padre me enseñó que no se trata de merecer una herencia por ser hijo de alguien, se trata de merecer una herencia por lo que haces con tu vida, por el carácter que desarrollas, por la manera en que tratas a otros, por el legado que dejas para las siguientes generaciones. Y ese testamento secreto no solo cambió mi vida financieramente, cambió mi comprensión de lo que significa ser parte de una familia, lo que significa ser digno de confianza y lo que significa usar los recursos para hacer del mundo un lugar mejor. Decían que yo no merecía nada de la herencia, pero mi padre sabía mejor que nadie que yo era la única que realmente la merecía, no porque fuera perfecta, sino porque había aprendido a valorar las cosas correctas en la vida. Esa es mi historia, una historia sobre juicios equivocados, segundas oportunidades y el poder transformador del amor verdadero, incluso cuando ese amor viene disfrazado de dureza. Una historia sobre cómo a veces las personas que más nos aman son las que menos lo demuestran, y sobre cómo el tiempo tiene una manera de revelar la verdad que se esconde detrás de las apariencias. Mi padre está muerto, pero su legado vive en cada vida que salvamos en nuestras clínicas, en cada joven que recibe una beca de estudio, en cada familia que encuentra un hogar digno gracias a los proyectos de mis hermanos, y vive en la relación reparada que ahora tengo con Carlos y Miguel. Al final, todos merecíamos esa herencia, pero cada uno la merecía de manera diferente y por razones diferentes. Yo la merecía por mi perseverancia
y mi dedicación a ayudar a otros. Mis hermanos la merecían como una oportunidad de redención y crecimiento personal, y todos juntos la merecíamos como una familia que finalmente había aprendido a valorarse y apoyarse mutuamente. Esa es la verdadera herencia que mi padre nos dejó. No solo dinero, sino sabiduría, no solo propiedades, sino propósito, no solo riqueza, sino la responsabilidad de usarla correctamente. Pero mi historia no terminó ahí. 3 años después de recibir esa medalla del alcalde, algo sucedió que pondría a prueba todo lo que había aprendido sobre la familia, la justicia y el perdón. Una mañana, mientras revisaba los informes médicos en mi oficina del hospital, mi secretaria me informó que había una mujer esperándome. No tenía cita, pero insistía en que era un asunto familiar urgente. Cuando la vi entrar, no pude ocultar mi sorpresa. Era Esperanza Morales, una mujer de unos 60 años que había trabajado como empleada doméstica en nuestra casa durante más de 20 años, hasta unos meses antes de la muerte de mi padre. Doctora Camila, dijo con voz temblorosa, necesito hablar con usted sobre su padre y sobre algo que he guardado en 1909 secreto durante mucho tiempo. La invité a sentarse y le ofrecí un café. Esperanza había sido como una segunda madre para mí cuando era niña. Ella había sido quien me consolaba cuando mi padre me regañaba, quien me ayudaba con las tareas cuando llegaba tarde del colegio, quien me preparaba mis comidas favoritas cuando estaba triste. La despedida cuando me fui de casa había sido muy dolorosa para ambas. Esperanza, me da mucho gusto verte. ¿Cómo has estado? ¿En qué puedo ayudarte? Ella sacó de mí en su bolso una caja de madera pequeña, muy vieja y desgastada. Doctora Camila, su padre me pidió que le diera esto 1 año después de su muerte, pero yo no tuve el valor. Han pasado más de 3 años y ya no puedo seguir guardando este secreto. Abrió la caja y dentro había un conjunto de cartas atadas con una cinta roja, algunas fotografías amarillentas y un documento legal que parecía muy antiguo. Su padre me dijo que si algo le pasaba a usted, que si usted moría antes que él, yo debía quemar todo esto sin abrirlo, pero como usted siguió viva y él murió primero, me pidió que se lo entregara. Tomé las cartas con manos temblorosas. La primera estaba dirigida a mí, con la letra inconfundible de mi padre. La abrí y comencé a leer. Camila, si estás leyendo esto, significa que Esperanza finalmente tuvo el valor de entregártelo. No la juzgues por haber tardado tanto. Yo le pedí que esperara hasta estar segura de que habías perdonado mis errores del pasado. Lo que estás a punto de descubrir cambiará tu comprensión de nuestra familia para siempre. Pero antes de que leas las otras cartas, necesitas saber que todo lo que hice, cada decisión que tomé, cada palabra dura que te dije, fue para protegerte de una verdad que creí que te destruiría. Camila, tú no eres mi hija biológica. Dejé caer la carta. Mi mundo se tambaleó. ¿Qué significaba esto? Esperanza me tomó de la mano. Doctora, siga leyendo. Su padre me explicó todo antes de morir. Con las manos temblando continué leyendo. Tu madre biológica era mi hermana menor, Patricia Vázquez. Ella tenía solo 16 años cuando se enamoró perdidamente de un joven músico que pasaba por el pueblo. Cuando descubrimos que estaba embarazada, nuestro padre, tu abuelo, entró en una furia terrible. Los tiempos eran diferentes entonces, Camila. El embarazo fuera del matrimonio era considerado una deshonra imperdonable. Patricia me suplicó que la ayudara. El músico había desaparecido al enterarse del embarazo, y ella no. Tenía a dónde ir. Nuestro padre la había echado de casa y jurado que nunca la perdonaría. En esa época, yo acababa de casarme con tu madre. Bueno, con Carmen, quien ahora sabes que es tu tía. Carmen y yo llevábamos 2 años tratando de tener hijos sin éxito. Cuando le conté la situación de Patricia, Carmen sugirió una solución que nos pareció perfecta en ese momento. Patricia viviría en casa de unos parientes lejanos en otra ciudad durante el embarazo. Cuando nacieras, Carmen y yo te registraríamos como nuestro hijo y te criaríamos como tal. Patricia podría empezar una nueva vida en otro lugar, y tú crecerías en un hogar estable con padres que te amarían como si fueras nuestro hijo biológico. El plan funcionó perfectamente. Patricia te tuvo en secreto y te entregó a nosotros cuando tenías apenas unos días de nacido. Ella se mudó a la capital y nunca más volvimos a saber de ella, hasta hace 5 años. Me detuve para tomar agua. Mi mente no podía procesar toda esta información. Esperanza me miraba con comprensión. Doctora, yo supe la verdad desde el principio. Yo ayudé a cuidar a su verdadera madre durante el embarazo, pero prometí nunca decir nada. Seguí leyendo. Hace 5 años Patricia regresó. Había pasado toda su vida trabajando como maestra en escuelas rurales. Nunca se casó. Nunca tuvo otros hijos. Había seguido tu carrera desde lejos.
Sabía que te habías convertido en médica y estaba enormemente orgullosa de ti. Patricia vino a pedirme que le dijera la verdad sobre tu origen. Quería conocerte, quería tener una relación contigo. Yo me negué rotundamente. Camila, tú acabas de reconstruir tu vida, acabas de encontrar la paz conmigo después de años de conflicto. No podía arriesgarme a destruir eso revelándote que toda tu identidad había sido una mentira. Pero Patricia no se dio por vencida. Amenazó con buscarte directamente y contarte todo. Yo no podía permitir que eso pasara, no porque no creyera que tenía derecho a conocerte, sino porque sabía que la verdad te lastimaría profundamente, y tú ya habías sufrido suficiente por mi culpa. Así que hice algo que ahora sé que estuvo muy mal. Le ofrecí dinero a Patricia para que se fuera y nunca regresara. Mucho dinero. Lo suficiente para que pudiera retirarse cómodamente y vivir sus últimos años sin preocupaciones económicas. Al principio se sintió ofendida por mi oferta, pero finalmente aceptó con una condición: que después de mi muerte, tú supieras la verdad. Ella dijo que tenía derecho a saber quién era realmente, y que tenía derecho a decidir si quería conocer a su verdadera madre. Patricia se fue nuevamente, pero me dejó estas cartas para ti. En ellas te cuenta toda su historia, te explica por qué te entregó, y te dice cuánto te ha amado desde lejos todos estos años. Mis lágrimas caían sobre el papel, manchando la tinta. Todo mi mundo había cambiado en unos minutos. Carmen, la mujer a quien siempre había llamado madre, era en realidad mi tía. Mi verdadera madre era una desconocida que había estado viva todo este tiempo, siguiendo mi carrera desde las sombras. Esperanza, dije con voz entrecortada. ¿Dónde está Patricia ahora? ¿Sabes si sigue viva? Esperanza asintió tristemente. Vive en un pueblo a unas 3 horas de aquí. Su dirección está en la caja. Doctora Camila, ella nunca se casó. Nunca tuvo otros hijos. Usted es lo único que le queda en este mundo. Pasé el resto del día leyendo las cartas de Patricia. Eran docenas de ellas, escritas a lo largo de los años, pero nunca enviadas. En ellas me contaba sobre su vida, sobre cómo había pensado en mí cada día desde que nací, sobre cómo había seguido mi carrera médica con orgullo y admiración. Una de las cartas decía: mi querida Camila, aunque no me conoces, he estado contigo en cada momento importante de tu vida. Estuve ahí, escondida entre la multitud, el día de tu graduación de medicina. Lloré de felicidad cuando te vi recibir tu diploma. Estuve ahí también el día que recibiste esa medalla del alcalde. Me sentí tan orgullosa de la mujer en la que te habías convertido. Sé que Roberto y Carmen te criaron bien. Sé que Roberto fue duro contigo a veces, pero también sé que te amó como si fueras su propia hija. En realidad, durante todos estos años, tú has sido más su hija que mía. Yo solo te di la vida. Él te dio todo lo demás. No espero que me perdones por haberte abandonado cuando eras bebé. Era muy joven, muy asustada, y no tenía recursos para criarte sola. Pero quiero que sepas que no pasó un solo día sin que pensara en ti, sin que me preguntara cómo estarías, sin que deseara poder abrazarte. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente, llamé a Carmen, a mi tía, y le pedí que viniera a mi casa. Necesitaba respuestas. Cuando llegó, ya sabía por qué la había llamado. Esperanza le había contado que me había entregado la caja. Carmen se veía mayor, más frágil de lo que recordaba. Camila, mija, yo quería decirte la verdad desde hace años, pero Roberto me hizo prometer que nunca lo haría mientras él estuviera vivo. Nos sentamos en mi sala, y Carmen me contó toda la historia desde su perspectiva. Me habló sobre cómo ella y mi padre habían intentado tener hijos durante años sin éxito, sobre cómo la llegada de Patricia embarazada había parecido un regalo del cielo, sobre cómo desde el momento en que me tuvieron en sus brazos, me habían amado como si fuera realmente su hija. Camila, para mí tú siempre has sido mi hija. El hecho de que no te haya dado a luz no cambia el amor que siento por ti. Te cambié los pañales, te di de comer, te consolé cuando llorabas, te cuidé cuando estabas enferma. Esos son los momentos que crean el vínculo entre madre e hija, no solo el momento del nacimiento. Sus palabras me conmovieron, pero también me confundieron. Carmen, ¿por qué papá fue tan duro conmigo si sabía que yo no era realmente su hija? ¿Por qué no fue igual de duro con Carlos y Miguel? Carmen suspiró profundamente. Camila, Roberto fue duro. Contigo precisamente porque sabía que no era su hija biológica. Él tenía miedo de que si te consentía demasiado, si te trataba diferente a los muchachos, la gente empezara a sospechar. También tenía miedo de que si tú sabías la verdad y decidías buscarnos, nos rechazaras por haberte mentido toda tu vida. Pero eso no explica por qué destruyó mi carta de aceptación a la universidad. Ay, mija. Eso fue lo más difícil para él. Roberto sabía que si te dejaba ir a estudiar lejos, eventualmente descubrirías la verdad. Los papeles de nacimiento, los documentos médicos, algo te habría dado una pista. Él pensó que si te obligaba a quedarte en casa, podría protegerte de esa verdad para siempre. Me quedé en silencio por un largo rato,
procesando toda esta información. Finalmente pregunté, ¿Carlos y Miguel saben la verdad? No, y Roberto me hizo jurar que nunca se lo diría. Él pensaba que si ellos supieran que tú no eras su hermana de sangre, podrían tratarte diferente, y eso te lastimaría. Durante las siguientes semanas, no pude concentrarme en nada. Mi trabajo en el hospital se vio afectado, y finalmente decidí tomarme unas vacaciones para aclarar mi mente. Pero antes de irme, sabía que tenía que tomar una decisión. ¿Buscaría a Patricia o dejaría las cosas como estaban? Una parte de mí tenía miedo. ¿Y si Patricia no era la mujer maravillosa que describían sus cartas? ¿Y si la decepcionaba? ¿Y si ella me decepcionaba a mí? Otra parte de mí estaba furiosa por haber vivido toda mi vida basada en una mentira. Pero la parte más fuerte de mí, la parte que había heredado de mi padre Roberto, sabía que necesitaba enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Un sábado por la mañana, manejé las 3 horas hasta el pueblo donde vivía Patricia. Era un lugar pequeño, tranquilo, rodeado de montañas. Pregunté por ella en la plaza principal, y todo el mundo la conocía. La maestra Patricia, me dijeron, vive en la casa azul al final de la calle principal. Cuando llegué a la casa, me quedé parada frente a la puerta durante varios minutos, tratando de encontrar el valor para tocar. Finalmente lo hice. La mujer que abrió la puerta era pequeña, de cabello canoso, con ojos que inmediatamente reconocí como similares a los míos. Cuando me vio, se llevó las manos al pecho y comenzó a llorar. Camila, susurró, mi niña hermosa. No supe qué decir. Esta mujer era una extraña para mí, pero también era mi madre. Finalmente logré articular. Hola, Patricia. Soy Camila. Nos quedamos ahí paradas, mirándonos, llorando, sin saber cómo proceder. Finalmente ella me invitó a pasar. Su casa era pequeña pero acogedora, llena de libros y plantas. En las paredes había cientos de fotografías, y cuando me acerqué a verlas, me di cuenta de que muchas eran mías. Fotos de mi graduación, de ceremonias en el hospital, artículos de periódicos sobre mi trabajo. Había estado siguiendo mi vida más de cerca de lo que había imaginado. ¿Cómo conseguiste todas estas fotos?, le pregunté. Esperanza me las enviaba en secreto, y a veces yo venía a la ciudad y asistía a eventos donde sabía que estarías. Siempre me escondía entre la multitud, pero necesitaba verte, aunque fuera de lejos. Pasamos toda la tarde hablando. Patricia me contó sobre su vida, sobre los sacrificios que había hecho, sobre cómo había dedicado su vida a educar niños en comunidades rurales, porque no podía tener a su propia hija. Me mostró un cuaderno donde había escrito cada detalle que había podido averiguar sobre mi vida, mis calificaciones en la universidad, los pacientes que había salvado, los reconocimientos que había recibido. Camila, quiero que sepas que no espero nada de ti. No espero que me llames madre. No espero que cambies tu vida por mí. Solo quería que supieras que existo, que siempre te he amado y que estoy inmensamente orgullosa de la mujer en la que te convertiste. Sus palabras me conmovieron profundamente. Esta mujer había sacrificado la oportunidad de conocer a su hija para darle una mejor vida, y luego había vivido toda su vida admirándola desde las sombras. Patricia, le dije, no sé cómo procesar todo esto. Durante toda mi vida creí que sabía quién era, y ahora descubro que todo era una mentira. No era una mentira, Camila. Roberto y Carmen te amaron como padres verdaderos. Yo solo fui un vientre que te llevó durante 9 meses. Ellos fueron quienes realmente te criaron. Regresé a casa esa noche con más preguntas que respuestas. Durante las siguientes semanas, Patricia y yo mantuvimos contacto por teléfono. Poco a poco, comenzamos a construir una relación. No era como madre e hija en el sentido tradicional, sino algo único, algo que no tenía nombre. Un día, Patricia me llamó con urgencia. Camila, necesito verte. Hay algo más que necesitas saber. Esta vez ella vino a la ciudad. Cuando llegó a mi casa, traía consigo una maleta vieja. Camila, hay alguien más que necesitas conocer. Abrió la maleta y sacó más fotos. Estas mucho más viejas. Estas son fotos de tu padre biológico. Mi corazón se aceleró. Durante todos estos meses, había estado tan concentrada en Patricia que ni siquiera había pensado en mi padre biológico. ¿Está vivo? ¿Dónde está? Patricia negó con la cabeza. Murió hace 10 años en un accidente automovilístico. Pero Camila, él nunca supo que existías. Me mostró las fotos. Era un hombre joven, guapo, con guitarra en las manos. Se parecía un poco a mí en la estructura facial. Se llamaba Andrés Moreno. Era músico, como te dije, pero lo que nunca te conté es que cuando descubrí que estaba embarazada y traté de contactarlo, ya se había ido del pueblo. Nunca supe a dónde se fue. Entonces él nunca supo que tenía una hija. No, Camila. Y yo nunca pude decirle, pero hace unos años, cuando supe que había muerto,
Busqué a su familia. Resulta que él se casó y tuvo otros hijos. Tienes 2 medios hermanos. El mundo volvió a tambalearse bajo mis pies. ¿Más hermanos? ¿Una familia completamente diferente que no sabía de mi existencia? Patricia, esto es demasiado. No sé si puedo manejar más revelaciones. Ella me tomó de las manos. Camila, entiendo que es mucho, pero pensé que tenías derecho a saber. Tus medios hermanos se llaman David y Alejandro Moreno. David es músico como su padre. Alejandro es profesor de historia. Ambos viven en la capital. Esa noche no pude dormir. Mi vida había sido una mentira, pero no una mentira maliciosa. Había sido una mentira construida, con amor, diseñada para protegerme y darme las mejores oportunidades posibles. Roberto había sido mi padre en todos los sentidos que importaban. Carmen había sido mi madre, pero ahora también tenía una madre biológica que me había amado desde lejos, y una familia paterna que ni siquiera sabía que existía. Decidí que necesitaba contarle todo a mis hermanos. A Carlos y Miguel, quienes seguían siendo mis hermanos, aunque no biológicos, merecían saber la verdad. Los cité a una reunión familiar en 1900 en la oficina. Cuando les conté toda la historia, su reacción fue muy diferente a lo que había esperado. Carlos fue el primero en hablar. Camila, esto no cambia nada para nosotros. Tú has sido nuestra hermana durante 40 años. Un documento de nacimiento no va a cambiar eso. Miguel asintió. Además, ahora entendemos por qué papá fue tan duro contigo. Estaba tratando de protegerte, aunque de una manera muy confusa. Sus palabras me tranquilizaron enormemente. Había tenido miedo de que al saber que no éramos hermanos de sangre, nuestra relación cambiara, pero ellos me demostraron que la familia se construye con amor y experiencias compartidas, no solo con genes. Varias semanas después, tomé la decisión de buscar a mis medios hermanos paternos. Patricia me ayudó a contactar a David, el músico. Cuando le expliqué quién era y por qué lo estaba llamando, se quedó en silencio por varios minutos. ¿Estás diciéndome que nuestro padre tuvo una hija antes de casarse con nuestra madre?, preguntó finalmente. Sí, pero él nunca supo de mi existencia. David me pidió que nos reuniéramos. Él y su hermano Alejandro vinieron a la ciudad la siguiente semana. Cuando los vi por primera vez, las similitudes físicas eran innegables. Los 3 teníamos la misma estructura facial, los mismos ojos, la misma sonrisa. La reunión fue emocional pero hermosa. Ellos me contaron sobre su padre, sobre su amor por la música, sobre cómo había muerto demasiado joven. Me mostraron videos de él tocando la guitarra y por primera vez en mi vida pude ver y escuchar al hombre que me había dado la vida. Camila, me dijo Alejandro, nuestro padre habría estado tan orgulloso de ti. Él siempre valoró la educación y el servicio a los demás. El hecho de que te hayas convertido en médica y que ayudes a tantas personas, él habría estado radiante de orgullo. David agregó, y sabemos que si hubiera sabido de tu existencia, habría luchado por ti. No era el tipo de hombre que abandona a sus responsabilidades. Esa revelación me dio paz. Durante años había imaginado que mi padre biológico me había abandonado conscientemente, pero ahora sabía que simplemente nunca supo que existía. Mis 2 familias comenzaron a entrelazarse de maneras hermosas. Patricia se convirtió en una presencia constante en mi vida, no como una madre que trata de recuperar el tiempo perdido, sino como una sabia consejera y amiga. David y Alejandro se convirtieron en hermanos que nunca había tenido, y ellos encontraron en mí la hermana que nunca habían conocido. Carlos y Miguel aceptaron a todos con los brazos abiertos. Mientras más familia, mejor, decía Carlos con una sonrisa. Un año después de conocer a toda mi familia extendida, organizamos una gran reunión familiar. Fue la primera vez que todos estuvimos juntos. Patricia, Carmen, Carlos, Miguel, David, Alejandro y yo. También invité a Esperanza, quien había sido el puente entre todos estos secretos. Durante la cena, Patricia se levantó para dar un brindis. Quiero agradecer a Roberto Vázquez, que en paz descanse. Aunque no esté aquí con nosotros, su amor y sabiduría son los que nos trajeron a todos juntos. Él protegió a Camila cuando era joven, la desafió para que se hiciera fuerte y finalmente nos permitió a todos conocernos cuando era el momento adecuado. Carmen agregó, Roberto siempre decía que la familia no se define por la sangre, sino por el amor y la lealtad. Mirando a todos ustedes aquí, sé que él estaría feliz de ver cómo hemos expandido nuestra definición de familia. Esa noche, reflexioné sobre todo el camino que había recorrido. Había comenzado como la hija rechazada que creía no merecer nada de la herencia familiar.
Había descubierto que en realidad era la hija favorita, elegida para continuar el legado filantrópico de mi padre, y ahora había descubierto que tenía no una, sino 3 familias que me amaban. La herencia que había recibido ya no era solo dinero y propiedades, era una red de amor y apoyo que se extendía mucho más allá de lo que había imaginado. Era la sabiduría de Roberto, quien había orquestado todo esto desde su lecho de muerte. Era el amor sacrificial de Patricia, quien había renunciado a conocerme para darme una mejor vida. Era la lealtad incondicional de Carmen, quien me había criado como si fuera su propia sangre. Era la aceptación y hermandad de Carlos y Miguel. Era la conexión recién descubierta con David y Alejandro, pero tal vez la herencia más importante era la comprensión de que a veces las decisiones más difíciles. Jóvenes médicos me preguntan sobre cómo manejo la presión de dirigir una empresa tan grande mientras practico medicina. Les digo que el secreto no está en el dinero o los recursos, sino en entender que todo lo que tenemos es prestado. Somos administradores temporales de nuestros dones, nuestras oportunidades, nuestras bendiciones. Nuestro trabajo es usarlos sabiamente y pasarlos a la siguiente generación en mejor estado de cómo los recibimos. La herencia de Roberto Vázquez no terminó conmigo. A través de las clínicas que dirigimos, los jóvenes a quienes damos becas están estudiando para convertirse en doctores, maestros, ingenieros. A través de los proyectos de vivienda de mis hermanos, familias enteras están construyendo mejores vidas. A través del ejemplo de perdón y reconciliación que nuestra familia ha mostrado, otras familias están aprendiendo que nunca es demasiado tarde para sanar heridas viejas. Ahora entiendo por qué mi padre me dejó ese testamento secreto. No era solo para darme dinero o propiedades, era para enseñarme sobre el poder transformador del perdón, sobre la importancia de ver más allá de las apariencias, sobre el valor de la paciencia y la perseverancia. Decían que yo no merecía nada de la herencia, pero mi padre sabía que yo era la única que podría manejarla correctamente, no porque fuera perfecta, sino porque había aprendido a valorar las cosas correctas en la vida. Había aprendido que el verdadero éxito no se mide en dinero acumulado, sino en vidas tocadas, en problemas resueltos, en amor compartido. Mi historia es una prueba de que a veces las familias más fuertes son las que se construyen a través de la adversidad, el perdón y la elección consciente de amarse a pesar de los errores del pasado. Es una prueba de que las herencias más valiosas no siempre vienen en forma de dinero, sino en forma de lecciones, valores y oportunidades de hacer el bien. Y es una prueba de que nunca es demasiado tarde para descubrir quiénes somos realmente, siempre y cuando tengamos el valor de enfrentar la verdad con corazón abierto y mente dispuesta a perdonar.